Bueno, ya hemos avanzado varios versículos de este capítulo. Vamos al capítulo 7, de Juan, capítulo 7, versículo 20. Veamos desde el versículo 19 en esta mañana, mis hermanos. Dice la Escritura: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No os juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, en este pasaje encontramos una vez más la confrontación que ha sido común en todo este capítulo entre los judíos y el Señor Jesucristo. Y dirigiéndose el Señor a ellos, les habla de una incongruencia en el caminar de ellos, de una incongruencia en la vida del actuar de estos hombres, de estos judíos que procuraban aparentemente vivir una vida religiosa, pero sin Cristo, de una vida religiosa, pero no conforme a ciencia, como nos describe la palabra del Señor, no conforme a la verdad del Evangelio. Y aquí vemos esta confrontación. Los judíos aparentemente guardaban el día de reposo, pero indudablemente para no quebrantar la ley hacían una obra en el día de reposo que era, aquí como dices, circuncidar a los niños. Luego el Señor les habla y les dice que ellos se enfurecen y se enfadan porque Él sanó a un hombre en el día de reposo, cuando evidentemente hacer el bien y obrar conforme a la gracia de Cristo era legítimo en el día de reposo. Mis hermanos, si hay algo que el Señor constantemente juzgó y señaló, el Señor se mostró absolutamente compasivo con las multitudes. Dice la Escritura en Mateo en el capítulo 10 que una de las razones por las cuales el Señor sanaba a los enfermos era porque Él veía a esa gran multitud, la cual perecía, dice, dispersa como ovejas que no tienen pastor. Él fue absolutamente compasivo. Él mostró su gran compasión, por ejemplo, aquí en el capítulo 8 de Juan, cuando Él mostró su gracia a una mujer sorprendida en adulterio. El Señor fue absolutamente compasivo, mis hermanos. De hecho, el Señor ha sido absolutamente compasivo con cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. De hecho, el hecho mismo de que hoy estemos en pie y estemos con vida es una muestra y una señal de la compasión del Señor a unos esperando que vayan a Cristo para arrepentimiento. Mira, el Señor se mostró absolutamente compasivo. Pero si hay algo a lo cual el Señor mostró su enfado y su disgusto, fue ante la hipocresía de los hombres. Mis hermanos, la hipocresía de los hombres causó al Señor tanto enfado y tanto disgusto, y lo vemos una y otra vez en la palabra del Señor. Si esa hipocresía de los fariseos, por ejemplo, molestó y enfadó tanto al Señor que en alguna ocasión les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, se ven hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Causó tanto dolor al corazón del Señor a ver a aquellos que manifestaban creer en Dios, pero sin embargo mostraban una hipocresía. Quiero que respaldemos este texto en algo que quisiera que hoy miremos a la luz de la palabra del Señor, pero quisiera que leamos otro texto para poder mirar esta gran verdad que el Señor nos muestra el día de hoy. Acompáñenme a Romanos, al capítulo 8. Romanos en el capítulo 2, versículo 28, Romanos
capítulo 2, versículo 28. Romanos en el capítulo 2, versículo 28 muestra realmente el corazón de una genuina profesión de fe. Aquellos judíos aparentaban tener una genuina profesión de fe, pero realmente había hipocresía en sus corazones. Y el capítulo 2, versículo 28 de Romanos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de los cuales no viene de los hombres, sino de Dios. Mira estos judíos. Hacían obras de la ley en el día de reposo, pero cuando el Señor mostraba su gloria haciendo el bien y mostrando su corazón compasivo, sanando a un hombre en el día de reposo, se enfurecían. Y Él les dice, no juzguen con las apariencias, no juzguen externamente, sino que su juicio sea verdadero. Hermanos, el Señor una vez más estaba reprendiendo la hipocresía de algunos hombres. Pero este texto de Romanos que estamos leyendo nos muestra una gran verdad. Hay dos posibilidades. Hay una profesión de fe externa y hay una profesión de fe interna, la del corazón. Él dice, no es judío el que lo es exteriormente, como aquellos judíos del cual estamos hablando de nuestro pasaje de Juan, ni circuncisión la que se hace exteriormente, esa no es la verdadera, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Es decir, que hay dos posibilidades de una profesión de fe. Una que es exterior, que se basa en asuntos exteriores, pero otra es la interior, la del corazón. Hay un exterior que tiene la alabanza de los hombres, la alabanza del mundo. Pero hay otra que es interior, que tiene la alabanza solo de Dios. Quisiera que hoy hablemos de eso. En primer lugar, quisiera que miremos que hay una profesión falsa, como las de los judíos en el capítulo 7, que esa no es cristianismo ante los ojos de Dios y el Señor la aborrece porque tiene una carga de hipocresía enorme. Luego miraremos qué es el corazón, la sede, el lugar de la verdadera profesión de fe, del verdadero cristianismo, tiene como sede el corazón, no lo externo. Y luego miraremos que el verdadero cristianismo jamás debe esperar, esa verdadera profesión de fe jamás debe esperar ser popular ante el mundo. Y finalmente miraremos una dirección que el Señor nos quiere dar en todo esto. En primer lugar, mis hermanos, hay una profesión falsa, que es la que muestran los judíos en el libro de Juan, que es la que Pablo está diciendo aquí, que es una exterior y una circuncisión que se hace exteriormente. Hay una profesión falsa que no es cristianismo ante los ojos de Dios, no lo es. Es una profesión externa, es una profesión externa de un cristianismo. Son todos aquellos que ocasionalmente, algunos, asisten a la iglesia, otros puede que lo hagan regularmente, pero su profesión de fe solo llega a una simple asistencia regular o ocasional de su vida de cristianos. Pero nunca van más lejos. Van a la iglesia, saben que cada domingo es necesario ir a la iglesia, se asiste a la iglesia, pero nunca han abrazado a Cristo por la fe. Son aquellos que oyen el Evangelio predicar, miran la palabra del Señor siendo expuesta, pero jamás han abrazado las palabras del Evangelio para salvación. Son aquellos que ese cristianismo
no es en nada un cristianismo experimental en sus vidas, de experiencia en sus vidas. Está carente de sustancia. Es un cristianismo que está carente de fruto. Es un cristianismo externo, que se basa simplemente en hacer cosas tal vez cristianas, pero jamás se ha abrazado a Cristo por la fe. Son aquellos que no están familiarizados con las Escrituras. Ocasionalmente leen la Biblia. La palabra del Señor, cuando es expuesta para muchos, es bueno oír un rato, pero eso está muy largo. No aman la palabra del Señor. La palabra del Señor no produce en ellos lo que los salmistas hablaban de la palabra del Señor y decían: tu palabra es como mejor que las riquezas, que la plata y que el oro precioso. Codiciable es tu palabra. Para ellos no es así. Pero es un cristianismo simplemente externo y es una profesión falsa de fe, y es obvio que ellos piensen así sobre la Biblia. Es obvio que la palabra del Señor no esté en sus afectos, porque la promesa del nuevo pacto es que el Señor escribiría la ley en el corazón. Por eso ellos, los verdaderos, aman la Escritura, aman la palabra del Señor. En cambio, ellos, como los judíos, que miraron que Cristo cumplía como el Mesías toda la palabra, Él cumplía, era el Mesías verdadero, porque cumplía la palabra en Él mismo, la rechazaron. Y el Señor les dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Pero ellos no amaban la palabra del Señor. Aquellos que profesan una profesión falsa, que no es cristianismo a los ojos del Señor, sencillamente es una profesión externa, la cual se puede decir, como en el versículo estamos leyendo de Romanos capítulo 2, versículo 28, no es judío, podemos decir, no es cristiano el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que es en lo interior. Ellos, los que profesan esta falsa profesión de fe, no se separan del camino del mundo. Ellos aman el mundo. Ellos no hacen distinción y no pueden hacer distinción entre la piedad y la impiedad. Ellos no logran separarlo. No hayan distinción. Para ellos no existe la impiedad. Ellos son externos, viven un cristianismo aparente y es externo. Pero mis hermanos, ¿acaso un fuego pintado en la pared puede calentar? ¿Puede un fuego pintado en la pared quemar? ¿Puede acaso un banquete de frutas deliciosas, de comida deliciosas pintadas en esa pared, pueden satisfacer el hambre? ¿Pueden nutrir? De igual manera, mis queridos hermanos, una profesión falsa de fe no puede traer paz para con Dios. Una falsa profesión de fe no puede romper esas cadenas con las cuales están atados al pecado y a la muerte. Una profesión externa de fe no produce la salvación. Tal vez ellos, con una profesión externa de fe, pueden engañar a muchos. Pueden engañarnos a nosotros mismos. Incluso se pueden engañar a sí mismos creyendo que son verdaderos cristianos cuando no lo son. Pero ¿acaso, aunque puedan engañarse a sí mismos y puedan engañar a los demás, podrán engañar ellos al que todo lo ve, al Señor? ¿Podrán engañar ellos al que hizo el oído, al que formó el ojo? Él no verá. ¿Podrán engañarlo a Él que conoce todas las cosas? ¿Acaso ellos podrán engañar con su falso cristianismo a aquel a quien Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres?
Aquel que dice en Apocalipsis, por ejemplo, que Él conoce sus obras. ¿Acaso esas obras de esa falsa piedad, de esa falsa profesión de fe, engañarán a aquel que todo lo ve y todo lo conoce? Hubo un hombre, dice la parábola en el libro de Mateo, que trató de entrar a las bodas, pero no vestido de gala. Y aquel que todo lo ve le dice, ¿cómo lograste entrar aquí no vestido de gala? Por lo tanto, fue atado, dice, y echado afuera en el fuego. Aquel que todo lo conoce no se dejará engañar por una falsa profesión de fe, no se dejará engañar por unas ropas de aparente cristianismo. Yo no soy cristiano, pero me voy a vestir como cristiano y voy a engañar al Señor para que se me abran los reinos de los cielos. Él no será engañado. Él conoce todas las cosas. Él lo conoce. Por lo cual, si hay aquí algunos que están en esa condición, el llamado es hacerse a sí mismos delante del Señor avergonzados aquí, para que no sean avergonzados cuando Él venga por segunda vez. Para que no sean avergonzados cuando nos presentemos delante del juicio del trono del gran Dios y Salvador. Por lo cual, examinémonos, mis hermanos. Examinemos, como dice Pablo, si estamos realmente en la fe. Si nuestra fe es genuina o es una fe falsa. Pero habiendo mostrado cómo es la característica, alguna de las características de aquellos que profesan una fe falsa, pasemos en segundo lugar a mostrar dónde se asienta la verdadera profesión de fe. ¿Dónde está el lugar de una verdadera profesión de fe? Volvamos a nuestro pasaje de Romanos en el capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Oh, mis hermanos, cuánta falsedad hay. Revisando las estadísticas de los que se consideran cristianos en el mundo, es abismal la cantidad de que aquellos que se creen cristianos. De hecho, aquí en Colombia, más del 90% afirma ser cristiano. El resto afirman ser ateos. Otros, muy poquitos, afirman profesar otra religión muy diferente. Pero el 90%, más del 90%, afirma ser cristiano. Pero mis hermanos, ¿cuántos de ese porcentaje están en esa condición de una falsa profesión de fe? ¿O cuántos aquellos estarán seguros en el día final, en sus últimos días de vida, plenamente seguros de que irán ante Dios? Cuando el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Romanos 2:28, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La sede de una verdadera profesión de fe está en el corazón. Es el corazón el lugar donde se asienta una genuina y verdadera profesión de fe. No es la externa, sino la del corazón. Acompáñeme, por favor, a Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 9. Mis hermanos, el Señor ve el corazón. Una y otra vez la Escritura nos declara esta impresionante verdad. El Señor ve el corazón. Alguien puede decir, ¿qué es el corazón? Mire, el corazón es usted y yo, es lo interno nuestro. Somos nosotros mismos. Segundo de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él.
Los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Oh, mis hermanos, no hay lugar en la tierra, no hay cueva en la tierra, no hay caverna en la tierra, no hay escondite en la tierra que no quede fuera de la vista de aquel que es todopoderoso. ¿Y qué anda mirando el Señor? ¿Qué anda buscando el Señor? ¿Qué anda contemplando el Señor? Contempla toda la tierra para mostrar su poder para aquellos que tienen un corazón. Cuando dice perfecto, realmente la palabra es entero. Para los que tienen un corazón entero para con Él. Es el Señor quien mira el corazón. El Señor, como miramos, no se deja engañar por una apariencia. Él mira el corazón, ¿por qué? Porque la genuina profesión de fe tiene lugar y se asienta en el corazón del hombre, en el interior del hombre. ¿Por qué en el corazón? Porque mire, es ahí donde todo comienza. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cuál es el comienzo de una vida de relación para con el Señor? El nuevo nacimiento. Por eso el Señor habló de es necesario nacer de nuevo. ¿Y dónde tiene lugar el nuevo nacimiento? ¿En algo externo en el hombre? No, en su corazón. Por eso la promesa en Ezequiel habla, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. La verdadera y genuina profesión de fe tiene lugar en el corazón. ¿Es posible tratar de profesar la fe con el corazón de piedra? Es posible hacerlo, pero su base será lo externo, será una apariencia. No será genuino, será aparente. Como la verdadera profesión de fe, el verdadero cristianismo tiene lugar en el corazón del hombre. Es necesario que el Señor cambie el corazón de piedra y coloque un corazón de carne para que puedan buscar al Señor, porque es en ese corazón de carne donde el Señor escribe su palabra en el hombre, en ese corazón de carne. Es por ello que el libro de los Hechos nos refiere que una mujer que estuvo oyendo el Evangelio, Lidia, lo que hizo el Señor fue abrir su corazón. Porque es ahí donde debe llegar la verdadera profesión de fe. Se asienta en el corazón la verdadera profesión de fe porque es el corazón el asiento de la verdadera fe salvadora. Porque dice Pablo, hablando de la fe salvadora, que con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Por lo cual la verdadera profesión de fe tiene lugar en el corazón, porque es en el corazón donde nosotros creemos en Cristo. Si no es así, alguien puede tener fe. Aquellos que son hipócritas como los judíos en el libro de Juan, pueden tener fe, pero es una fe parecida a las de los demonios, que también creen. Mira, los demonios creen en el sacrificio de Cristo. No que ellos no crean, ellos creen. Doctrinalmente, de hecho, Satanás debe conocer mucho más profundamente la obra del sacrificio de Cristo y la sustitución que leímos en el libro de Levítico. Muchos creen con esa misma fe, pero aún permanecen en sus pecados. Muchos creen con esa fe externa, pero permanecen aún en sus pecados. Incluso algunos pueden sentir un vago conocimiento de la realidad de su pecado. Pero jamás, nunca es tan fuerte esa vaga conocimiento de sus pecados, nunca es tan fuerte que los lleve a los pies de Cristo. Es verdad, yo peco, pero todos pecamos. Verdad, yo peco, pero pues yo soy muy bueno.
Si nadie se aferra a Cristo, de hecho nadie podrá aferrarse a Cristo, recibir el perdón de sus pecados, estar en paz para con Dios, hasta que crea en el corazón. Es la fe del corazón la que nos justifica delante del Señor. Esa es la verdadera, genuina profesión de fe. Halla su lugar en el corazón. Alguien, de hecho, todos aquellos que profesan una fe externa, como los judíos en el libro de Juan, en Mateo, el Señor describiéndolos dice que les gusta orar en las plazas para que todos los miren, llevar unas ropas que señalaban su piedad y mostraban una aparente piedad. Y les gusta levantar sus oraciones en público para que los demás los miren. Ellos tienen una profesión externa y creen que ese cimiento de su fe, ese cimiento de la profesión de fe que no es la del corazón, creen en ello y creen que ello les va a dar aceptación delante del Señor, pero no es así. Y ese cimiento es un cimiento débil. Muchos confían, por ejemplo, en una corrección externa. Yo estoy en Cristo porque antes hacía esto, ya no lo hago. Porque antes no me interesaba ir a la iglesia, pero ahora ya voy. Antes no me gustaba nada que tenga que ver con el Señor, pero ahora ya me gusta e incluso ahora toco el piano. Muchos confían en una corrección externa para basar su fe, pero ese es un cimiento débil. Están muy equivocados. Y en el libro de Miqueas el Señor les llama la atención a algunos que decían, bueno, Señor, ¿con qué me presentaré delante de ti? ¿Qué sacrificio haré delante de ti para que sea yo acepto delante de ti? Y el Señor les dice, Él te ha declarado lo que es bueno. Amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. De hecho, mis queridos hermanos, la Biblia está llena de referencias de muchos que hicieron cosas externas, pero que no agradaron al Señor. Por ejemplo, hubo muchos reyes de Judá y de Israel, Roboam, uno de ellos, que comenzó a hacer cosas buenas, pero el decreto del Señor y el análisis del Señor sobre la vida del rey Roboam fue esta: hizo lo malo porque no preparó su corazón en buscar al Señor. Hubo otro, Abías, que incluso quitó muchos ídolos en Israel, pero la sentencia del Señor sobre él fue esta: su corazón no era completo para con Jehová su Dios. De hecho, otro rey llamado Amasías, que al comienzo parecía que iba a hacer las cosas bien delante del Señor, hizo unas cosas bien, pero externas. Pero la visión del Señor y el señalamiento del Señor sobre Amasías fue esta: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no con perfecto corazón. Oh, mi querido hermano, es posible hacer cosas buenas delante del Señor, pero no con el corazón, y no son aprobadas delante del Señor. Dígame si es malo cantar las canciones que hoy cantamos. No, no son malas. Están llenas de doctrina. Y muchos, que las cantan, pero algunos no con el corazón. No con el corazón. Hubo a uno de estos reyes llamado Jehú, que incluso trató de quitar unos ídolos, destruyó los lugares altos. Pero la sentencia del Señor sobre él fue: no cuidó de andar en la ley de Jehová, su Dios, con todo su corazón. Mire dónde se origina, dónde haya cabida la verdadera y genuina profesión de fe. Lo haya en el corazón del hombre. Ahora bien, en tercer lugar, quiero hablarte de que aquellos que tienen una verdadera profesión de fe, aquellos que su profesión de fe está en el corazón,
que han confesado a Cristo son débiles. Así como David, que era débil, pero más sin embargo el testimonio del Señor fue que era conforme a su corazón. Así como Josafat, que era débil, que era cobarde, pero el testimonio del Señor sobre este rey Josafat fue: anduvo en todas las cosas del Señor su Dios con todo su corazón. Si aquellos que han confesado a Cristo y su profesión de fe, aquí hay algunos que con su profesión de fe han amado a Cristo y se han abrazado a Él con una verdadera profesión de fe. Quiero decirles que el verdadero cristianismo nunca debe esperar ser popular. Volvamos a nuestro pasaje del libro de Romanos en el capítulo 2, versículo 28 que estamos leyendo. Esa profesión de fe externa, mire lo que dice la profesión verdadera, la que está en el corazón. La parte final del versículo 29 dice: la alabanza de la cual, es decir, de esa genuina profesión de fe, no viene de los hombres, sino de Dios. El verdadero cristianismo no debe esperar ser popular, no tendrá la alabanza del hombre, no lo hará. No es popular. El hombre no la alaba, el mundo no la alaba. La verdad de Dios y el cristianismo bíblico nunca realmente serán populares a los ojos del mundo. De hecho, aquellos que han profesado una genuina profesión de fe en Cristo, centrada y basada en su corazón completo para con Él, ha acarreado para ellos risas del mundo, las burlas de sus familiares, el ridículo ante los ojos de sus amigos, el desprecio, el menosprecio, la enemistad del mundo. Oh, decía J.C. Ryle, un gran escritor, cuando yo conocí a Cristo, escribe él, yo no tuve la necesidad de apartarme del mundo. El mundo se apartó de mí. Porque el mundo odia a Cristo y odia a aquellos que profesan una genuina profesión en Él. A estos les ha costado el odio del mundo, las calumnias del mundo, la persecución del mundo, incluso les ha costado prisiones y la muerte misma. Esa es la verdadera y genuina profesión de fe. Sus profesantes, de aquellos que han confesado a Cristo en su corazón, son fieles, arden de amor por Él, pero realmente a la verdad son pocos en número. O pocos se hallan aquellos que profesan su fe fiel en Cristo Jesús. ¿Por qué son pocos? Porque esa verdadera profesión de fe es humillante a la carne. Es humillante por su mensaje, porque aquellos que profesan su fe en Cristo se han humillado reconociendo que son pecadores. Han dicho: Señor, somos pecadores, como aquel publicano que no se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que decía: sé propicio a mí que soy pecador. En cambio, la falsa profesión de fe es popular. Levanta las manos y dice: Señor, gracias porque no soy como el resto de los pecadores. Eso el mundo lo aplaude. No es popular la verdadera profesión de fe, porque el mensaje llama a amar el Evangelio, a aborrecerse a sí mismo y amar a Cristo. No es popular porque la verdadera profesión de fe llama a la santidad. Llama a sus profesantes a ser santos, a caminar agradándole al Señor, porque interfiere con la mundanalidad y con el pecado del mundo. No es popular porque no abraza el mundo. Y esa no tiene alabanza de los hombres, pero sí tiene la alabanza de Dios. Sí tiene la alabanza de Dios. En cambio, la profesión falsa satisface los corazones
impíos de los hombres, los complace. Por eso es muy agradable ir a sus iglesias falsas, porque complace sus corazones falsos y su codicia la complace. No habla esa profesión falsa de una necesidad de nacer de nuevo. No habla esa profesión falsa de arrepentirse e ir a Cristo para salvación, sino que mueve y seduce sus almas pecadoras en búsqueda de lo que el mundo ofrece. Pero esa profesión falsa produce una falsa paz en a quien le profesa. Cree que está en paz para con Dios cuando no lo está. Esa profesión falsa de fe, predicada en sus falsas iglesias, con sus falsos maestros, procura hacer el camino que es angosto, lo quiere hacer ancho. Y la puerta que es angosta y estrecha, ellos la quieren hacer amplia. Y muchos van por ella. Pero no es así, mis queridos hermanos. Esta profesión falsa ha existido desde siempre. Ya lo miramos en el Nuevo Testamento. Esa profesión verdadera de fe, mis queridos hermanos, esa verdadera profesión de fe, asentada en el corazón del creyente que ha rendido su corazón a Cristo, ¿fue popular en el Antiguo Testamento? No lo fue. Sus verdaderos profesantes fueron castigados, fueron burlados, incluso murieron por su propia profesión de fe. Jeremías, un verdadero que profesaba una genuina profesión de fe, fue humillado, ridiculizado, y muchos otros murieron, así como Isaías, que murió aserrado, partido por la mitad, por su lealtad a Cristo. ¿Fue popular esa profesión de fe en el Nuevo Testamento? No, el mundo la perseguía. El mundo perseguía a los cristianos. Aquellos falsos profesantes de la fe incluso los perseguían y los echaban en prisiones y los mataban. Pablo dice que son contados como ovejas al matadero. No era popular. Y es que el mundo y los falsos profesantes de fe no pueden tolerar una verdadera profesión de fe cuyos principios son la humillación, la santificación de sus vidas a Cristo. ¿Y qué de los siglos anteriores? Mire la historia de la iglesia. Cualquiera que proclamara la santidad, la fe en Cristo, que se apartara de la impiedad, que rechazara lo falso, era tratado como un enemigo. Lo silenciaban, lo excomulgaban, lo encarcelaban, lo condenaban a muerte. Miremos a John Hus, por ejemplo. Él proclamaba sobre la falsedad de aquella errada y falsa profesión de fe, y eso a él le costó la muerte en la hoguera. ¿Es popular en nuestros días esa verdadera profesión de fe? ¿Es popular? No lo es. Aún muchos creyentes siguen siendo perseguidos por su profesión de fe y son muy pocos en número. Estos no tienen la alabanza de los hombres, sino que tiene la alabanza de Dios. Y ahí radica el valor. Ahí radica el valor y la gloria de una verdadera profesión de fe. Tienen ellos la alabanza de Dios. Quisiera dar una dirección. Todos aquellos que aún no han abrazado a Cristo, aquellos que aún profesan una falsa, tal vez, profesión de fe, el llamado es al arrepentimiento. No basta con decir Señor, sino hacer la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad? Rendir el corazón a Él. Dios examina, Dios observa, donde Él ve arrepentimiento, donde Él ve un genuino corazón de fe, donde ve a alguien débil, pero que procura agradar al Señor y buscarle y aferrarse a Cristo. Es como dice la Escritura, yo habito en la altura y en la santidad,
pero también habito en aquel que es pobre y humilde de espíritu. Más adelante dice, y que tiembla mi palabra. Esa es la genuina profesión de fe. Aquellos que están en esa condición, vayan a Cristo, vayan a Él, y que ustedes puedan escuchar con sus oídos al haber ido a Cristo, al haber rendido su voluntad a Él, haber ido en arrepentimiento a Él. Yo era uno de ellos, mis hermanos. Yo era un falso cristiano. Yo era un falso creyente. Mi profesión de fe era externa, aparente. Muchos me veían y decían, qué piadoso es Óscar. Pero no sabían el pecado que había en mí. Vayan a Cristo, que Él es misericordioso, y oirán de Él la voz que dice, venid benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esas palabras no van dirigidas a aquellos que profesan falsamente la fe, sino aquellos pobres y humildes de espíritu. Son pobres y humildes. A ti que vas a Cristo, si vas a Cristo considerando lo que te digo, no te prometo la alabanza del mundo. Recibirás persecución, recibirás el rechazo de tus familiares que no están en Cristo. Recibirás el odio del mundo. Incluso a muchos les costó aún su propio trabajo. Pero recibirás el perdón de pecados, recibirás la paz para con Dios, recibirás una esperanza que no perece, eterna en los cielos, recibirás un constante consuelo de nuestro Salvador, recibirás la gracia de Él y la alabanza de Dios mismo. Qué glorioso es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que ya han creído en Cristo, no importa si te ha costado mucho, sigue cargando tu cruz. Carga tu cruz, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. No importa si el mundo te odia, no importa si tus familiares te odian, Dios te ama. No importa si el mundo te abandona y te aborrece, Cristo ha prometido que nunca nos desamparará ni nos dejará. No importa todo lo que perdamos a causa de nuestra profesión de fe, debemos tener la seguridad de que la alabanza de Dios en aquel día, cuando Jesús se manifieste, será suficiente. Oh, mis hermanos, no estamos queriendo establecer la membresía, pero ¿qué nos debe importar las multitudes? Nos debe importar gente que ame a Cristo. Hoy yo estaba en un lugar de multitudes. Y la sorpresa fue de que de esa gran multitud, cuán pocos habían rendido su corazón a Cristo. Cuán pocos le amaban. No importa las multitudes, sino gente que ame a Cristo, que seamos una iglesia que realmente anda en santidad, que procura la santidad, que ama a Cristo con todo su corazón, que ustedes sean creyentes en Cristo, que le amen, incluso que hasta nuestra propia vida estemos dispuestos a entregar por ese precioso Redentor, que de aquí a unos años seamos conocidos a los ojos de Él como creyentes fervorosos, celosos por buenas obras, que podamos decir cuán gloriosa es esta iglesia. Oh, son pocos en número, pero cómo aman a su Señor y Salvador. Oh, son pocos en número, pero cómo testifican de la fe en Él. Que seamos de aquellos creyentes. No estamos jugando a ser iglesia. No estamos jugando a ser creyentes. No lo podríamos hacer,
porque aquel que lo ve todo, lo escudriña todo. ¿Y cómo podemos escapar a la mirada de aquel que todo lo examina? Por lo cual, mis queridos hermanos, procuremos que nuestra fe sea una fe del corazón, asentada en lo más profundo de nuestro ser, y que Cristo sea nuestro todo. Que seamos conocidos por el amor a Cristo y por el amor que se tienen los unos a los otros. Que el Señor nos ayude en ello. Mis queridos hermanos, este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual debe asentarse para salvación en la fe de aquellos que creen en Él. Oremos al Señor.